Un cordial saludo para todos, mi nombre es Diana Jimena López y este video se presenta para la asignatura Enfoques Filosóficos al doctor Ramón Majé Floriano del programa Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy importante dentro del estudio de la educación y es la educabilidad. Vamos a trabajar dos aspectos importantes. El primero de ellos es el concepto de educabilidad y el segundo es algo muy interesante que son los límites de la educabilidad. Vamos a iniciar con el primero, que son los conceptos. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta que el ser humano no está determinado únicamente por la genética ni únicamente por el ambiente que lo rodea. Por lo tanto, vamos a decir que el ser humano es totalmente transformable. Y de ahí nace nuestra primera idea de educabilidad, es decir, que el ser humano tiene una capacidad de transformación. Otros autores hablan de la educabilidad y la relacionan con dos conceptos que se trabajan en la ingeniería de materiales, que son la plasticidad y la ductibilidad. Para hacer claridad, vamos a decir que la plasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo sólido de deformarse cuando se somete ante una carga. Y esa deformación se mantiene cuando la carga se ha quitado del elemento. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos una deformación permanente. Por su parte, tenemos la ductibilidad, que es una capacidad que tienen generalmente los metales de deformarse, pero no se van a quebrar. Y por ello se puede formar a partir de ellos hilos. Ejemplos de estos materiales tendremos el oro, la plata, el aluminio, ¿cierto? Que pueden presentar estas características. Ahora, si lo relacionamos con la educabilidad, podemos decir o definir que la educabilidad es una plasticidad humana. ¿Por qué hacemos referencia a que es humana? Porque podemos decir que los animales también pueden ser educables, pero el hombre lo hace de forma consciente y voluntaria. Por lo tanto, también podemos definir educabilidad como un cambio voluntario, pero ese cambio tiene una finalidad. A su vez, nosotros también debemos recordar que el hombre tiene una capacidad única que es de comunicarse con los demás. Esta capacidad de comunicarse es la que hace que el hombre pueda expresar su autorrealización. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la educabilidad también está relacionada con la comunicación y definirla como la comunicabilidad de saberes. Y aquí también podemos nombrar nuestra capacidad de aprender. Que los seres humanos, más que una capacidad, vamos a decir que es una necesidad. Con esto ya podemos resumir los diferentes conceptos acerca de lo que es la educabilidad. Entonces, tenemos en primer lugar que es la capacidad del ser humano de transformarse. Segundo, tenemos una plasticidad humana, ¿cierto? Que es la característica de que el hombre puede ser influenciado. Tenemos también unos cambios voluntarios que se realizan con una determinada finalidad. Tenemos la capacidad de comunicar nuestros diferentes saberes y tenemos una capacidad única de aprender, que para nosotros los seres humanos la debemos denominar una necesidad de aprendizaje. Con esto claro podemos pasar a hablar acerca de cuáles son los límites que tiene la educabilidad. Hasta el momento se han definido tres. El primero de ellos es la herencia. La educabilidad también puede estar limitada por el ambiente y por una interacción entre ambos, herencia y ambiente. La primera de ellas se denomina un pesimismo pedagógico
La segunda es un optimismo pedagógico y la última es un optimismo moderado. Vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas y vamos a iniciar con la primera, que es el pesimismo pedagógico. El pesimismo pedagógico me dice que la constitución genética del individuo ya está inscrita toda su evolución personal. Por eso todo intento de educación es inútil. En este aspecto, la educabilidad no existe. Algo que sí es cierto dentro de este límite de la educabilidad es que en él habla acerca de que lo que se induce pedagógicamente o culturalmente no se puede heredar de generación en generación. Y esto es cierto. Lo que se aprende no se puede pasar de una generación a otra. Con esto podemos pasar al optimismo pedagógico. El optimismo pedagógico tiene dos visiones, una sociológica y una psicológica. Dentro de la sociológica nos dice el socialismo clásico que los individuos, al formarse colectivamente, lo que se obtiene es una fuerza moldeadora y los individuos se tienen que adaptar a esa colectividad o a esa sociedad. Esto es cierto en gran parte, ya que todas las cuestiones culturales del hombre los impone la sociedad. El arte, la cultura, la religión, los sentimientos se forman a través de la sociedad. Ahora, la parte psicológica es algo diferente, porque dice que los individuos nacen totalmente vacíos y totalmente iguales y que a través de la educación se puede formar individualmente a cada uno de esos individuos. Por lo tanto, niega la posibilidad de una relación genética, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso podemos decir que existe una personalidad, lo que decíamos anteriormente, plástica, ¿cierto? Es una personalidad que se puede moldear. Finalmente, tenemos el optimismo moderado. Este es bastante importante porque trabaja la interacción entre el código genético y el ambiente. Y solo a través de esa interacción es que se puede explicar el desarrollo humano. En este caso, la educación se hace absolutamente necesaria y es muy útil, ya que a través de ella es cómo se va a poder influir en esta herencia. Toda esta interacción es lo que me va a explicar entonces lo que es la educabilidad. Con esto finalizamos la presentación acerca de lo que es la educabilidad y cuáles son sus límites. Como conclusión personal, entonces podemos decir que tengo una posición de acuerdo con respecto al optimismo moderado. Definitivamente los seres humanos no nacen ni vacíos ni iguales los unos a los otros, sino que venimos con una cantidad de preguntas, de saberes que pueden ser moldeados, transformados o potencializados de forma colectiva a través de la educación. Esta es la bibliografía que se utilizó. Tenemos a Capitán Castillejo, Fermoso, García, González, Ramos. Les agradezco a todos por su atención y gracias por ver el video.